Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Qué bueno es estar, hermanos, en esta hora juntos en armonía. Quisiera invitarle a todos ustedes a que nos acompañen a rendirle culto al Señor en esta hora. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a iniciar este servicio, nuestra escuela bíblica dominical en esta mañana, con una oración de agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha hecho con nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Dios mío, por lo bueno, por lo maravilloso que has sido con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Tu ayuda, Dios mío, tu pronto auxilio ha estado siempre con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Nos has permitido vivir, Señor. Gracias, Padre, por todo, Dios mío, porque hemos sabido que tú siempre estás de nuestro lado, Señor amado. Oh, Dios mío, en esta hora bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en esta mañana, Padre. Háblanos, Padre, en una forma especial. Habla a cada corazón, a cada vida que necesita de ti, Señor. Oh, Dios mío, te damos gracias, Padre. Háblanos a través de tu palabra. Oh Dios, muévete a través de la alabanza, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Muchas gracias te damos, mi Rey. Amén y amén. Quisiera, amados hermanos, regalarles una promesa de la palabra del Señor. Y ustedes pueden buscar ahí en sus casas, en el libro de los Salmos, capítulo 5. El libro de los Salmos, capítulo 5. Vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor. El versículo 11 y 12 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gloria a Dios, qué bonita esta promesa del Señor para nuestra vida, para los justos, para los que esperamos en el Señor. Demos voces de júbilo, gocémonos en la presencia del Señor en esta hora y vamos a adorar el nombre del Señor. Nuestro hermano Eliezer estará con nosotros acompañándonos en esta mañana para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bendiciones a todos los hermanos del Concord allá en la ciudad de Barranquilla. El Señor los bendiga grandemente y vamos a adorar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora
de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, esa es la hora de adorar al Rey. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, esa es la hora de adorar al Rey. Llegó la hora de adorar su nombre, hermano. Puede ahí levantar su voz, levantar sus manos y adorar a ese Dios todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Puede exaltarlo, puede glorificar su nombre allí donde está. No tenemos quizás un lugar donde reunirnos para adorar, pero usted está ahí en su casa y puede adorar con libertad, puede exaltar con libertad, puede adorar su nombre. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Nos inclinamos ante ti y me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno, solo ante ti yo me inclino, solo a ti, Señor. No tengo nada para ofrecer. Lo puede decir, no hay nada, nada que te pueda sorprender. solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Y me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Nos inclinamos solo a ti, Señor, solo a ti. Tú eres Digno,
para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelándonos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Por eso damos gloria al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, gloria, honra, gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti, Señor. Así es. Te adoramos, solo a ti. Solo a ti te exaltamos. Queremos levantar nuestras manos ante ti, Señor, y darte toda gloria, toda honra, Señor. Tú eres digno. Te adoramos, te adoramos. Digno. Solo a ti, Señor. Aleluya. De adorar y de exaltar su nombre, hermano. Sigue adorando, sigue exaltando a nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Solo tú eres digno de adorar, solo tú eres digno de exaltar. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, lo puedes decir, y su nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Adoro, Señor, con todo mi ser, con los salmos te alabaré.
te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. 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 Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor los continúe bendiciendo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gozo, qué bendición poder compartir la palabra del Señor en esta mañana con cada uno de ustedes. Saludo a todos mis hermanos que están allí conectados. Que la gracia de nuestro Dios sea con ustedes. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a hacerlo en el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 32, versículo 30 y 30. Dice la escritura: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Mil gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes de poder compartir tu palabra, pues ella es viva, ella es eficaz, ella es un bálsamo para nuestras almas. Es comparada como el agua fría al alma sedienta. Y cada uno de nosotros, Señor, tenemos sed de ti y queremos de esa agua viva que nos llene, esa agua viva que nos sacia, esa agua viva, Señor, que produce en nosotros cambio en nuestro ser, en nuestro interior. Lo que no es tuyo, lo declaro inoperante, sin poder y sin autoridad. Señor, y a ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero compartir el mensaje de Dios en esta mañana y lo he titulado Señal de un encuentro con Dios. Señales de un encuentro con Dios o señal de un encuentro con Dios. Y lo baso en el último versículo que leímos, la última frase, y dice: y cojeaba de su cadera. Y cojeaba de su cadera. Hablando de este personaje llamado Jacob. Cuando se habla acerca de una señal se define como rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás. Especialmente una marca que se hace con este fin. Aquí, al mirar acerca de la definición de lo que es una señal, a través de ella entonces se reconoce o se distingue a una persona o a una cosa de los demás. Puede llevar una marca, puede llevar algo
que la identifica. Encontramos en la palabra del Señor algunos versículos que nos habla acerca de esto de la señal. Y uno de esos textos nos dice que Dios pone señal en las personas. En Génesis 4:15, hablando allí acerca de Caín, nos dice la Escritura: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Allí podemos ver la palabra del Señor de que Dios había puesto señal en Caín. Caín había matado a su hermano Abel y Caín creía que al encontrarlo por allí alguien lo iba a matar, pero sobre él había una maldición y Dios puso esa señal allí en Caín para que no lo mataran y que él iba a estar errante de un lugar a otro. Dios pone señal en las personas. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4, nos dice allí el profeta: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En el tiempo del profeta Ezequiel, habían hombres que oraban, que clamaban, que gemían, porque veían cosas abominables que se hacían en el templo, en la casa del Señor, donde adoraban ídolos, donde adoraban dioses, donde rendían servicio, culto a Satanás en la misma casa de Dios, y tenían aposentos allí secretos, ocultos, y ahí rendían culto aún hasta los astros, la luna, las estrellas y todas esas cosas, y había una perversión enorme. Pero habían personas que oraban, que clamaban, que gemían por todas esas abominaciones. Y Dios había determinado destruir en la tierra allí de Jerusalén, de Judá, por ese pecado. Pero había puesto una marca, una señal en esos hombres que buscaban a Dios, que adoraban, que clamaban al Señor. Y Dios entonces los marcó para que ellos no cayeran en ese juicio que iba a caer sobre ese territorio. También nosotros podemos ver que el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 12, el versículo 19, él escribe: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Los que somos del Señor tenemos un sello, tenemos algo especial, algo que nos distingue. Y dice ahí la Escritura: conoce el Señor a los que son suyos. Claro está que el anticristo o el diablo en el tiempo de la gran tribulación va a tratar de imitar lo que es de Dios y entonces marcará a los que son suyos. Pero aquí nos dice la Escritura que el Señor pone un sello o pone una señal y conoce y sabe quiénes son de Él, quienes pertenecemos al Señor. Ahora, los israelitas tenían una señal en su cuerpo. En Génesis capítulo 17, el versículo 11 nos dice allí: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios está hablando allí a Abraham, su siervo, y le está diciendo: bueno, va a haber algo que los va a distinguir a ustedes de las demás personas. Y eso será como una señal que ustedes son mi pueblo, que ustedes me pertenecen, que ustedes son diferentes, que ustedes son distintos. Ellos iban a practicar la circuncisión. Y eso haría entonces esa diferencia en el sentido de una evidencia en su cuerpo, una señal en su cuerpo que pertenecían al pueblo de Dios. Era una señal. La Biblia nos habla
que Dios puso una señal en el cielo en Génesis capítulo 9, versículo 13, y que esa señal que Dios puso en el cielo era para recordar su pacto, para recordarnos a nosotros, y también Él recordaría. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando nosotros vemos el arco iris, podemos recordar la misericordia del Señor. Por su misericordia no fuimos consumidos todos. Dios salvó una familia y preservó así la raza humana. Pero el arco iris nos muestra, es esa señal, es ese recordatorio de que Dios no va a destruir más la tierra con un diluvio. Dios no lo va a hacer más de esa manera. También la Escritura nos dice que van a haber señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24, el versículo 3 al 8, nos dice allí la palabra del Señor, luego que los discípulos le dijeron al Señor acerca de la belleza del templo y de los edificios que rodeaba el templo. Ellos le dijeron, maestro, mira los edificios. Y ellos estaban anonadados por la belleza del templo y el esplendor de lo que rodeaba el templo, la estructura como tal. El Señor le dice, ustedes ven esto, no quedará piedra sobre piedra. Y cuando estuvo en el monte, entonces allí los discípulos le preguntan a ellos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. O sea, ¿cuáles cosas? Esto que acabas de decir, que el templo y los edificios, esto van a ser destruidos. Dinos cuándo serán estas cosas. Y la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Bueno, ¿y cómo vamos a saber que tú vienes o cuando tú vengas? Y la tercera pregunta, estas son tres preguntas en una. ¿Y del fin del siglo? Y entonces el Señor le respondió a ellos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, muchos van a hacerse pasar por el Cristo, por el Mesías. Y dice, y a muchos se engañarán. Y tristemente muchos han sido engañados por hombres falsos, mentirosos, que han dicho que soy el Cristo. Y entonces ahí dice la Biblia, muchos engañarán. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Van a venir guerras, van a venir conflictos entre naciones, pero dice, aún no es el fin, no se turben. Luego dice el Señor, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. Y esta palabra en el griego, peste, equivale lo que es pandemia, lo que es virosis, lo que nosotros estamos viendo hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando la gente dice, pero eso está ahí en la Biblia. Bueno, aquí peste abarca todas estas cosas. Virus, y que está matando a mucha gente. Entonces, porque va a haber pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores, el inicio de dolores. Esto nos habla acerca de las señales antes de la venida del Señor. Por eso nosotros podemos decir que el Señor está a la puerta, que el Señor viene pronto, porque estamos viendo esas señales. Esas señales a nosotros nos están recordando a nuestro amado Salvador. Viene por su pueblo, viene por su iglesia, viene por nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, esta palabra señal la encontramos en muchos versículos de la Biblia. Solo quise tomar esto porque hay bastante. Y quiero referirme entonces a la señal de un encuentro con Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, se pueden ver esas evidencias, se puede ver en él esa marca que en verdad se encontró con Dios y que su vida cambió.
que su vida ahora es diferente. Antes era distinta, pero por ese encuentro con el Señor produjo en él algo distinto, algo diferente. Y en la Biblia encontramos muchos personajes que tuvieron un encuentro con Dios. Personajes que nos inspiran, otros que, aunque se acercaron al Señor, ellos como si nunca se hubiesen acercado al dador de la vida y siguieron como si nada. Quiero tomar este personaje que leímos acerca de Jacob y me llama la atención este hombre porque este hombre siempre deseó la bendición de Dios y siempre fue consciente de que él necesitaba cambio, que él necesitaba un encuentro real con el Señor. En este pasaje, en el capítulo 32, nos muestra allí que él se estaba preparando para un encuentro con su hermano Esaú. Y en ese momento él estaba lleno de temores, estaba lleno de miedo, estaba lleno de incertidumbre. En ese momento que él no había dudado su pasado y tenía que arreglar lo que había acontecido, lo que había sucedido con su hermano, porque su hermano le había prometido algo, que lo iba a matar. Luego que muriera su padre, lo iba a matar a él. Y la Biblia entonces nos muestra que Jacob tiene que huir, tiene que salir de la casa de su padre. ¿Qué había hecho Jacob? Pues había primero tomado la bendición de su hermano de la primogenitura. Y su hermano entonces dijo, no voy a descansar hasta matarlo. Pero antes había comprado la primogenitura de su hermano por un guiso de lentejas. Y parece que se había aprovechado de la situación de su hermano. Pero lo vemos que él sale huyendo. Y Dios se le aparece y le dice que estaría con él, que no lo iba a dejar hasta que haya hecho lo que le había prometido. Y entonces Jacob fue con sus manos vacías y llega a un lugar y empieza a trabajar y pasan varios años y Dios entonces le da a él riquezas. Ahora él regresa y sabe que tiene que arreglar cuentas con su hermano. Y la Biblia nos dice allí en el capítulo 32, el versículo 3, lo que él hace para encontrarse con su hermano. Él da el primer paso a la reconciliación. Él da el primer paso a la reconciliación. Dice la Biblia, y envió Jacob mensajero delante de sí Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Él envía a sus siervos con el fin de ver la reacción de su hermano. Y la escritura nos muestra aquí, en el versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Le dan la noticia a él, sí, nos encontramos con tu hermano, y viene con 400 hombres. Eso produjo en él temor. Dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¡Qué angustia tremenda! Y distribuyó el pueblo que tenía consigo. Dice, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. El que había salido sin nada de su casa, Dios le había dado tantas cosas que ahora tenía 2 campamentos. Tenía mucho ganado, mucho ganado. ¿Qué hace Jacob? Ora a Dios. El versículo 9 dice, y digo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y él ora al Señor y le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Dice, de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. No sea que me hiera a mí y me hiera a mis hijos. Qué miedo, qué temor tenía Jacob por su hermano.
porque el que le había dicho que lo iba a matar, ahora él está así, con esa incertidumbre, con ese miedo. Pero el versículo 24 nos dice la palabra del Señor, así se quedó Jacob solo. Él sigue orando, sigue insistiendo en buscar al Señor, sigue insistiendo en esa búsqueda. Y note usted aquí, que cuando él se queda solo, no fue solo para meditar, para insistir en oración, en clamor a Dios. Dice la Escritura que se le apareció un varón y empezó a luchar con él. Luchaba con él hasta que rayaba el alba, luchó con él hasta que rayaba el alba. Parece que la lucha fue cuerpo a cuerpo, parece que fue cerca. Algunos teólogos dicen que él pensó que fue su hermano Esaú quien se le apareció y empezó a luchar. Algunos dicen así, pero no era Esaú. Él descubre que no es Esaú, era un varón. Inicialmente no sabía qué clase de varón era, qué hombre estaba luchando con él, pero dice que luchó con él toda la noche hasta que rayaba el alba, o sea, ya estaba amaneciendo, estaba saliendo el sol. Y cuando el varón vio que no podía con él, esto también llama la atención, el varón ve que no podía con él. Más adelante nosotros sabemos que era el Señor, que no era cualquier ángel. Allí lo que nosotros podemos ver lo que es la teofanía, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le apareció a Abraham, cuando se le apareció a Manoah, aquí se le está apareciendo a Jacob. Y dice, cuando vio que no podía con él, ¿cómo así que nuestro Señor no podía con Jacob? ¿Cómo así que Jacob era más fuerte? No. Pero la Biblia dice, y cuando vio que no podía con él, el Señor estaba allí luchando con Jacob. Estaba viendo la insistencia, la persistencia de él en esa lucha cuerpo a cuerpo. Y estaba dejando que Jacob, como un papá con su hijo, como un padre con su hijo que luchan, y obviamente el padre no usa toda la fuerza y deja que su hijo se esfuerce también. Y bueno, allí estaba. Y dice la Escritura, y cuando vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Entonces allí usó de su poder y lo tocó. Dice, lo tocó. Y cuando lo toca en esa parte del muslo, en su cadera, dice que se descoyuntó mientras él luchaba. Y esto habla de que se debilitó. Qué dolor tan fuerte debía haber sentido Jacob. Tuvo que haber sentido él. Pero esto no hizo que él dejara de luchar, dejara de insistir, que soltara a aquel varón, no. Sino por el contrario, ahora sabe que con quien está luchando es alguien diferente, superior a él, que puede hacer algo por él, que puede bendecirle. Y entonces, cuando aquel varón lo tocó a él y le dijo, déjame porque raya el alba, déjame porque amanece. Quizás no quería que lo vieran ya a la luz del sol. Déjame porque tengo que irme. Y entonces Jacob le dice a él, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar si no me das tu bendición. Y yo pregunto, ¿qué quería Jacob cuando él dice, yo quiero que tú me des tu bendición? Porque es que hay muchas personas que están diciendo, bueno, queremos la bendición de Dios, y para ellos la bendición de Dios es que le dé un empleo. Para ellos que la bendición de Dios equivale a tener dinero, a tener casas, tener posesiones, a tener cosas, a que le vaya bien en la vida. Pero aquí yo encuentro a Jacob, un hombre riquísimo. Dicen los teólogos que el regalo que le envió Jacob a su hermano Esaú con los siervos para ir aplacando la ira de su hermano equivaldría a $500,000 del ganado, de las ovejas, de todo lo que le envió. Cuando él está diciendo aquí, bendíceme, yo quiero tu bendición, no se estaba refiriendo a la parte económica. Tenía 12 hijos, una hija, tenía tantas cosas, pero él más que cosas materiales,
Él está diciendo, yo quiero tu bendición. Y para él la bendición equivaldría a estar en paz con su hermano. Para él la bendición equivaldría a estar tranquilo. Para él la bendición equivaldría a que estuviera bien, que su pasado, su problema fuese solucionado. Muchas personas, queridos hermanos, distorsionan esto acerca de la bendición y creen que solamente es en la parte material. Pero Jacob está aquí toda una noche luchando y peleando porque él quería algo más que eso. Él quería más que paz, que tranquilidad. Él quería un cambio interior interno. Él quería ser diferente. Él sabía que algo lo había marcado desde su nacimiento. Cuando él tomó el tobillo de su hermano y quería salir primero, y cuando lo ven así, le ponen por nombre Jacob. Desde allí empieza todo. Porque note usted que cuando él le dice, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me des tu bendición, y entonces el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y cuando le pregunta cuál es tu nombre, le está recordando quién era él y lo que él había hecho. ¿Cuál es tu nombre? Y entonces él respondió Jacob. Y esto me hace recordar cuando él está delante de su padre y quiere obtener la bendición, pero con engaños. Y su papá le dice, acércate. Es la voz de mi hijo Jacob, pero huele como a mi hijo Esaú, el olor del campo. Y lo tocó. Y es mi hijo Esaú, pero él está confundido. Y es más, Jacob dice, yo soy tu hijo Esaú. Y por eso viene Isaac y lo bendice. Pero aquí está a solas con ese varón, está sola con el ángel de Jehová, está sola con el Señor. Y cuando se le pregunta por su nombre, él no dice soy Esaú. Él no suplanta a nadie. Él está diciendo yo soy Jacob. Él está recordando lo que había hecho. Y él está diciendo lo que está necesitando. Yo soy Jacob. Yo fui el que suplanté. Yo fui el que tomé por el tobillo. Eso me marcó para siempre, toda la vida. El que había estado engañando y hasta engañó a su tío Labán, engañó a su papá, engañó a su hermano, a todos había engañado. Pero ahí está delante del Señor, el Señor no pudo engañar. Y él quería ser diferente, él quería cambiar. Él está diciendo el Señor, mi nombre es Jacob, mi nombre es Jacob. Y entonces se le dice a él, ya no se dirá más tu nombre Jacob, ya no vas a ser un suplantador, alguien que toma por el tobillo, alguien que engaña, ya no vas a hacer eso, sino que ahora serás llamado Israel. Israel, dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Había luchado con Dios, toda su vida había luchado con Dios, pero mire a su manera. ¿Y cuántas personas han estado luchando que no están haciendo la voluntad de Dios? Y Dios le dice, pero haz esto, haz aquello, y le muestra a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de los hermanos, pero ellos han estado luchando y están haciendo lo que a ellos les da la gana. Y cada vez dan pasos de distanciamiento, de alejamiento del Señor. Toda su vida se la pasó luchando. Pero luego aquí también nos dice la Escritura que había luchado con los hombres. Había luchado con su hermano Esaú desde el vientre de su madre. Había luchado con su tío Labán, había engañado a su padre. Y a él se le dice, has luchado con Dios y con los hombres. Y luego le dice, y has vencido. Y has vencido. Y la Escritura nos muestra entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Yo quiero saber quién es el que me ha bendecido. Yo quiero saber quién es el que me ha cambiado el nombre. Declárame tu nombre, como para él luego testificar. Y la Escritura nos dice que aquel varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No le declaró su nombre. Y nosotros entendemos que era nuestro amado Salvador. No le declaró su nombre, pero lo bendijo. Ya no serás más un suplantador, no serás más un engañador,
ahora serás el príncipe, ahora serás un luchador, ahora serás una persona que vas a vencer, ahora serás Israel. Ese fue su nuevo nombre ahora, que lo iba a identificar por todas las generaciones. Y si usted mira a los descendientes de Jacob de Israel, son luchadores. Toda la vida han estado luchando, que hasta ahora se encuentran luchando por su territorio y por lo que tienen. Pero ellos entienden al comprender el origen de su historia y del nombre de su pueblo, que Dios le dará la victoria. Tarde que temprano el Señor les dará la victoria a ellos. Pero querido hermano, aquí yo puedo ver la historia de este hombre que tuvo un encuentro con Dios. Para él la bendición era que Dios lo transformara, Dios lo cambiara. Más que dinero, más que posesiones, era que Dios lo transformara a él, lo cambiara a él. Y el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Y dijo, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Entendió? Dios no me mató. Fui librado. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ahora, su manera de caminar, de andar, era diferente. Cuando llegó allí, era uno. Cuando salió de ese encuentro con Dios, era diferente. Jacob, su cojera le iba a recordar ese encuentro que un día tuvo con el Señor, tuvo con Dios. Me imagino cuando Jacob se reúne una vez más con su familia, con sus hijos, con sus esposas, y le preguntarían, ¿por qué estás caminando así? ¿Por qué estás andando así? Cuando sus hijos le dirían, papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué estás cojeando, papá? Él tendría que responder, es que anoche tuvo un encuentro con Dios, anoche tuvo un encuentro con alguien que transformó, que cambió mi vida. Anoche tuve un encuentro con alguien que me tocó, pero que me hizo diferente. Y es aquí donde da lugar a este tema, señal de un encuentro con Dios. Aunque él llegó caminando físicamente bien a ese lugar, pero él estaba torcido espiritualmente. Salió caminando chueco, pero estaba ahora bien interiormente, espiritualmente. Y al considerar acerca de esa señal que tendría Jacob, no sabemos si fue algo permanente o si fue algo temporal de su cojera, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nosotros vamos a mostrar ciertas evidencias, ciertas señales, y eso no va a ser algo temporal. El que ha tenido un encuentro con Dios, un genuino encuentro con Dios, mostrará esas señales permanentemente hasta que el Señor venga o hasta que lo llame a su presencia. ¿Y cuáles son esas señales de aquellas personas que han tenido un encuentro con Dios, de los que hemos tenido un encuentro con el Señor? ¿Cuáles son esas señales? Yo quiero tomar solamente 3, porque hay muchas, pero quiero tomar solamente 3 que muestran que hemos tenido un encuentro con el Señor. Y es que nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, es una señal, es una evidencia de que hemos tenido un encuentro con Dios. Y cuando hablo de nuestra manera de hablar, no solo en público, no solo con las demás personas, sino también en privado. Porque algunos pueden hablar en público y cuidarse y hablar bien, pero en privado, ¿qué dicen? ¿Cómo se expresan? Si una persona dice tener un encuentro con Dios y habla palabras obscenas, eso es algo contrario. Cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios, su corazón ha sido limpiado, transformado, cambiado. Por eso de su corazón, de su boca no pueden salir malas palabras, porque su corazón está limpio.
el que dice palabras obscenas, palabras malas, esa persona no ha tenido un genuino encuentro con el Señor. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios jamás va a decir una palabra obscena. Jamás va a blasfemar. Jamás va a decir cosas que el Salmo 73, el salmista Asaf, él dice, traté de hablar como ellos, pero fue duro trabajo para mí. O sea, el que ha tenido un encuentro con Dios, de sus labios no pueden salir palabras obscenas. Si uno escucha de X joven, X jovencita, que tiene tanto tiempo en la iglesia, pero que cuando coge rabia dice palabras obscenas, no ha tenido un genuino encuentro con el Señor. Se está engañando a sí mismo. Porque el corazón de aquel que ha tenido un encuentro con Dios ha sido lavado, limpiado. Es un corazón puro, es un corazón sano, es un corazón santo. Por eso, una de las señales de que se ha tenido un encuentro con Dios es que aquella persona, sus palabras son palabras sanas. No habla lo que no sabe, no inventa chismes, no dice cosas que no tiene que decir, no habla con engaños, dice siempre la verdad. Primera de Pedro 3:10, dice ahí la Biblia, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, el que ha tenido encuentro con Dios, su manera de hablar siempre va a ser con la verdad. No hay engaño en su boca, no hay mentiras en él, porque sabe que el padre de la mentira es el diablo y él es un hijo de Dios. Él ha tenido encuentro con Dios, su vida ha sido cambiada y por eso habla la verdad siempre. El que ha tenido un encuentro con Dios se nota en su manera de cómo habla, y habla con fe y habla en fe. Segunda a los Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El que ha tenido un encuentro con Dios siempre muestra su lenguaje es de que Dios lo hará, de que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Siempre está esperando en la voluntad del Señor y hablando, declarando la voluntad de Dios para consumir su vida, recordando las promesas del Señor. En Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, toma las palabras de Dios y las hace propias, las hace suyas. Habla las palabras de Dios para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Que bueno, el creyente habla la palabra de Dios, toma la palabra de Dios. Cuando en su conversación tiene la palabra de Dios en sus labios, en su boca, porque allí está en su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Él ha tenido un encuentro con Dios y la palabra de Dios es prioritaria en su vida, en su corazón. Entonces, el que ha tenido encuentro con Dios, de su boca sale la palabra del Señor. En sus labios lo que hay es oraciones e intercede por los demás, intercede por otros. Ha tenido un encuentro con Dios. Esa es la primera señal que quiero tomar, que esa persona, su manera de hablar es diferente, es distinta. Ya usted no lo va a ver, nadie lo va a señalar. Mira, y eso que eres cristiano dice tal cosa, dice tal palabra, eso no te conviene. No. Él ha tenido un encuentro con Dios y la evidencia, la señal es que habla bien, se expresa bien. Lo segundo es que el que ha tenido un encuentro con Dios, la señal del que ha tenido un encuentro con Dios es que su manera de andar ha cambiado, su manera de caminar ha cambiado. Y me refiero
en la parte espiritual, no en la parte física, sino su manera de andar, sus andanzas. Ya no es como antes, ahora es diferente. Y la Biblia nos habla de un varón llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre conocido por el pueblo. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 9. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él era pequeñito, pero ese hombre rico quería conocer a Jesús. Ese hombre que era rechazado por el pueblo, rechazado por la sociedad, porque era un publicano, porque era un recaudador de impuestos, y todo el pueblo creía que él se había enriquecido robándole a la nación. Y además estaba trabajando en el imperio romano. Ese hombre tenía deseos de conocer a Jesús. Él lo único que quería era ver a Jesús. Él no se imaginó que ese deseo lo iba a llevar a tener un encuentro con el Señor. Y dice ahí la Escritura, ¿qué hizo Zaqueo cuando escuchó de que el Señor pasaba por la ciudad? Él, dice ahí la Biblia, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque el Señor iba a pasar por allí. Él estaba allí a la expectativa. Yo quiero ver a Jesús. Parecía un niño allí trepado. Un árbol sicómoro es una higuera donde se pueden trepar fácilmente, de fácil acceso. Y él estaba allí trepadito. Por allí pasaría el Señor debajo donde él estaba. Pero la Escritura nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio y lo llamó por su nombre y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y cómo reacciona Zaqueo? El Señor lo llama por su nombre. ¿Cuántas personas no lo llamarían por su nombre, sino que lo llamarían como el ladrón, ese publicano? A ellos los trataban también como perro, ese perro, esa persona. ¿Cuántos judíos, cuántas personas desearían la muerte de Zaqueo? Ojalá que se mueran todos esos publicanos, los sacerdotes, los escribas y todos aquellos que se creían santos, ni los saludaban, ni entraban a su casa. ¿Qué religioso, qué persona entraría a la casa de Zaqueo si era el cabecilla, según ellos, de los ladrones, el capo ahí de la mafia del robo en el imperio romano? Pero ¿sabe qué le está diciendo el Señor? Zaqueo, desciende a prisa. Es necesario. Mire, el Señor le dice, es necesario, tengo una necesidad de entrar en tu casa. Y dice la Biblia que él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Zaqueo estaba alegre. Su actitud de tener al Señor. Nunca había estado un sacerdote. No, nunca había estado un levita, un escriba allí. Pero ahora estaba el Señor allí. Y él estaba alegre, estaba contento. Pero mientras él estaba contento, alegre, los sacerdotes, los demás, murmuraban de él. Todos murmuraban diciendo, había entrado a posar con un hombre pecador. Y entonces Zaqueo escucha eso. Y él no niega, él no dice, esta gente está equivocada, me están calumniando que yo soy un ladrón. No, nada de esas cosas. Sino que él se pone en pie y le dice al Señor, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si yo a alguien le he robado 1,000 pesos, le regreso 4,000. Si a alguien le he robado 1,000,000, le regreso 4 millones. Si a alguien lo he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Mostró enseguida señal de que había tenido un encuentro con el Señor. Y entonces el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La vida de
Zaqueo cambió su manera de andar. Ya ahora era diferente, ahora era distinto. Ahora él dice, bueno, yo no voy a defraudar y si alguien le he defraudado, se lo voy a regresar, se lo voy a devolver. El que ha tenido un encuentro con el Señor, querido hermano, es alguien que anda de una manera que agrada a Dios. Es una persona que camina para la gloria del Señor. Y Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, puesto que viene el fin sobre esta tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo es que nosotros no vamos a andar de una manera santa, de una manera que agrada a Dios? Es lo que está diciendo Pedro. Todo el que ha tenido un encuentro con el Señor lleva una manera de andar santamente. Es diferente a los que no conocen del Señor. Y en primera de Juan 2:6 dice la Escritura, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como nuestro Señor anduvo. El que dice que ha tenido un encuentro con Dios, oh, yo tuve un encuentro con Dios, porque algunos creen que tener un encuentro con Dios es brincar, es hacer, y es decir, y es tener cierto don, y es mover la cabeza, y es hacer tal cosa. Yo tuve un encuentro con Dios. Y muchas personas, qué bonito es tener experiencias y experimentar la presencia del Señor. Pero estoy hablando de tener un encuentro con Dios, es que nuestra vida cambie completamente, que nuestra vida sea diferente. Yo he visto personas saltar, brincar y al día siguiente decirme, pastor, estoy mal con el Señor. Si estuvieron un día en una actividad y Dios los tocó y empezaron ellos hasta a brincar y a danzar y al día siguiente, con dolor en mi alma, ponerlos en una disciplina porque esa noche cayeron, porque esa noche hicieron tal cosa, porque esa noche su manera de andar no era de una persona que tuvo un encuentro con Dios. Querido hermano, un verdadero encuentro con Dios produce en nosotros temor. Jacob dijo, él dijo, he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, entiende el privilegio que tiene. Ahora, el que ha tenido un encuentro con Dios, en tercer lugar, es una persona que puede perdonar y además busca la reconciliación con su hermano. Si usted ha tenido un encuentro con Dios y está bravo con su hermano, y está bravo con su esposa, y está bravo con sus hijos, y tiene 10, 15, 20 días, un mes que no le habla a su esposa, un mes que no le habla a sus hijos, ¿cómo dice que ha tenido un encuentro con Dios? Tiene un año que no le habla al vecino, tiene 2 años que no le habla a su familiar, porque le hizo algo antes de usted ser creyente. ¿Cómo dice que ha tenido un encuentro con Dios? Si el que ha tenido un encuentro con Dios como Jacob busca estar en paz con los demás, el que ha tenido un encuentro con Dios perdona, busca la reconciliación. No, que él me dijo tal cosa muy fuerte, él me dijo algo muy desagradable, él dijo que yo era un enano, yo no soy enano, él me dijo que yo era feo, que era nalizón, y yo no soy. Hay gente que están ofendida por bobadas, por tonterías. Pero por muy grave que sea la ofensa, el que ha tenido un encuentro con Dios perdona. Y la Biblia nos dice en Génesis 33:4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Nos habla acerca de esa reconciliación de Jacob y Esaú. Dios tomó el control. Él primero se dio a buscar a Dios, tuvo un encuentro con Dios y luego tuvo un buen encuentro con su hermano. Hubo la reconciliación. El que tiene un encuentro con Dios, perdona, busca la reconciliación. En cuanto sea posible de él, está en paz con todos los hombres. Él busca la paz con todos. La Biblia nos habla acerca de David, que pudo perdonar a Saúl. Y cuando hablo acerca de David, que pudo perdonar a Saúl, Dios dijo de David, un hombre conforme a su corazón. Es que todo aquel
que perdona a su enemigo, a su hermano, aquel que ha deseado su mal, tiene un corazón semejante al corazón de Dios, al agrado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona a nosotros. ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor? Y hemos ido a la presencia de Dios. Señor, una vez más pequé. Se me cae la cara de vergüenza, Señor. No sé ni qué decirte, tú lo sabes todo. Y le decimos, Señor, perdóname. Y Dios nos perdona. Y si tu hermano peca contra ti 7 veces, 70 veces 7, dice el Señor que debemos perdonarlo. Dice aquí la Biblia, primer libro de Samuel 24:10. Y aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Saúl quería matarlo a él y en muchas ocasiones trató de matarlo y le tiró la lanza y lo buscó cielo y tierra para matar a David. Y en 2 ocasiones Dios permitió que Saúl estuviera cerca allí, pero cuando alguien le decía, mátalo, mátalo y acabas con esto, porque siempre van a haber personas y el enemigo te va a poner a alguien, pero él te ha hecho daño, pero mira que esto, mira que lo otro, y el diablo te va a susurrar al oído. Pero David, él dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová, y le perdonó, y le perdonó. El que perdona ha tenido un encuentro con Dios. El que perdona tiene un corazón conforme al corazón de Dios. El que perdona genuinamente conoce la voluntad del Señor. ¿Sabe? El que no perdona le da lugar al diablo. La Biblia dice en Efesios 4:26 al 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si habla acerca de la ira y una persona con el enojo y la ira puede hacer algo que puede enseguecer y pecar y darle lugar al diablo, ¿cuánto más con una persona que no quiere perdonar? Le está dando lugar al diablo. El que no perdona le está dando lugar al diablo. Es como si le abriera las puertas de su corazón o la puerta de su corazón al diablo, el enemigo. Y él va a entrar y lo va a endurecer más. Por eso usted ve que una persona que no perdona se resiente tanto que el otro paso es se llena de amargura. El que no perdona se llena de amargura. ¿Sabe? Se aleja de la gracia de Dios, se llena de amargura y afecta a los demás, contamina a los demás. Por eso el escritor a los Hebreos, él en el capítulo 12, el versículo 15, nos habla de estas 3 cositas. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El que no perdona, deja de alcanzar la gracia del Señor. Porque el Señor nos dice a nosotros que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Él también nos perdonará a nosotros. Ahora, cuando Él nos dice aquí, miren, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, luego nos dice lo segundo, que brotando alguna raíz de amargura y empieza a crecer esa raíz y esa amargura. Y algo que empezó con un pequeño enojo que lo hizo irritar, y esa raíz va creciendo y se va profundizando. Y usted sabe, cuando la plantica está pequeñita, las raíces están pequeñas y uno puede desarraigar fácilmente. Con la mano usted puede coger y desarraigar. Pero cuando ya se ha hecho un árbol bien fuerte, como para desarraigarlo no es con la mano, para desarraigarlo. He visto personas que duran hasta 1 día, 2 días para desarraigar. Le hacen un hueco bien profundo alrededor de las raíces, la buscan, la van trozando y luego tienen que buscar ciertos implementos para que la rama no caiga sobre el techo y no haga daño. Pero es complicado. Y el que no perdona y ha dejado eso que pasen los años, se llena de amargura. Y el Señor dice allí que brotando alguna raíz de amargura os estorbe.
claro, ya no puedes crecer espiritualmente y no puedes avanzar. Y lo otro, y por ella muchos sean contaminados. Los que están a tu alrededor son contaminados. Y empiezas a hablar mal de esa persona y cuidadito saludas a esa persona. Y cuidadito tienes amistad con sus hijos. Y cuidadito te enamoras del hijo de esa persona. Y cuidadito le recibes comida. Y cuidadito esto y aquello. Y entonces empieza a hablar mal y contamina a los demás para que los demás también se tornen sus enemigos. Y sabes, por eso digo, el que ha tenido un encuentro con Dios, perdona. El que ha tenido un encuentro con Dios, su manera de hablar es diferente, habla en fe. El que ha tenido un encuentro con Dios, su manera de andar es diferente. El apóstol Pablo era un hombre que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, las señales de Cristo. Y donde quiera iba, él predicaba el evangelio. Dice Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, las marcas, la señal. Aunque eso se refiere a que Pablo fue apedreado, fue azotado por predicar el evangelio, por servir al Señor. Y Pablo podía decir, bueno, esta marca, esta es una señal de que fui azotado en Éfeso. Esta, mis espaldas, fui azotado en Filipo, hubo un temblor. Esta otra, fui azotado en tal parte, una turba. Él llevaba en su cuerpo las señales, la marca de Cristo. Y nosotros, en una manera espiritual, donde quiera que vayamos, podamos mostrar evidencia de que somos cristianos. Aunque cuando estamos con los demás hermanos, ahí somos cristianos, pero cuando ya no estamos con los hermanos, ¿qué hacemos? Cuando estamos a solas con el celular, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos? El Señor tenga misericordia de nosotros. El que ha tenido un encuentro con Dios, su vida cambia. Yo puedo ver personajes que un día se encontraron con el Señor y Dios obró en ellos algo y siguieron como si nada. Y es el caso de un hombre llamado Malco. Y ya con esto termino. Malco llevaría siempre en él la señal de que el Señor lo sanó. ¿Qué pasó con Malco? Malco iba en esa turba cuando iban a arrestar al Señor. Él iba al encuentro con el Señor, pero para arrestarlo, para llevarlo preso. Y dice ahí Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Era siervo del sumo sacerdote. Y dice, y le cortó la oreja derecha. Pedro tomó la espada, quizás tiró a la cabeza y él, a lo mejor también su oreja era bastante amplia y se la voló. Pero dice aquí, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Así que él por un momento quedó con una sola oreja, con la izquierda, parecía un pocillo. Y ahí estaba el hombre. Pero dice Lucas 22:51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Vino el Señor, tomó la oreja de Malco, quizás la limpió y se la puso donde estaba. Ese hombre recibe una sanidad instantánea. La sangre empieza a fluir por su oreja que había sido cortada. No dice la Escritura absolutamente nada si le quedó una marca, una señal. Pienso yo que a lo mejor sí, y le recordaría toda la vida. Un día perdió su oreja derecha y el Señor le sanó. Pero yo no encuentro en los evangelios indicio de que Malco se haya arrepentido, que haya sido un discípulo, que haya sido un servidor del Señor. Porque, ¿sabe cuántas personas han recibido algo del Señor, una sanidad, un bien del Señor, una bendición, pero ellos no caminan con el Señor? Ellos no buscan a Dios, no han tenido un encuentro genuino, verdadero con el Señor. Y el Señor quiere que tú le conozcas,
que tengas un encuentro genuino, verdadero con Él. Quizás usted es de aquellos que les gusta ofrendar, les gusta que oren por usted y hasta hace usted oraciones y ayuno y todas esas cosas, y su papá es un siervo de Dios, su mamá también, sus hermanos, pero usted nada. Y sabe que tiene que cambiar, pero nada. Le hace falta un encuentro con Dios. Le hace falta hacer lo que hizo Jacob. Se fue a solas y allí luchó, buscó hasta que su vida cambió, fue transformada. Si tú no tienes un encuentro con Dios en esta tierra, un día lo tendrás, pero en el juicio. Y es mejor tener el encuentro con Dios ahora en vida, en la tierra, para que nuestra vida sea cambiada y no después, porque ya no hay solución para nosotros. Amós 4:12 dice, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El Señor está diciendo, prepárate para venir al encuentro. Hoy puedes tener un encuentro con el Señor si abres tu corazón, si le dices, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero ser transformado por tu poder. He tratado de cambiar por mi fuerza, por mis medios, pero no he podido. Tú, quien me creaste, tienes el poder para transformarme, para obrar en mi vida. Y de seguro tú vas a hablar diferente, vas a andar diferente, vas a perdonar, vas a ser libre, vas a vivir para la gloria del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que obre en nuestros corazones, en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu inmenso amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad. Gracias por permitirme compartir esta tu palabra. Señor, tú conoces la necesidad de cada creyente, tú conoces la necesidad de cada vida, tú lo sabes todo. Yo sé que tú has hablado a través de tu palabra. Mira a ese hombre, mira a esa dama, Señor, que necesita un encuentro genuino contigo, Señor. Obra, por favor, aquel que es consciente que necesita cambiar, aquel que es consciente que necesita que su vida sea transformada. Tú eres el Dios que obras, tú eres el Dios que te glorifica, así como obraste en la vida de Jacob, Señor, que después de aquel encuentro su manera de andar fue diferente. De igual manera, Señor, en esta hora tú lo haces, que a través de ese encuentro vidas sean transformadas, cambiadas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, voy a dejar a la hermana Yairis para que ore por las peticiones, para que salude, reporte sintonía y despida este servicio. Que el Señor les bendiga. Hermana Yairis con nosotros. Dios les bendiga a todos los hermanos. Ahora saludamos de una manera especial a todos los que nos sintonizaron. Saludamos a nuestra hermana Dianí, a nuestra hermana Sonia, a la hermana Melissa, al hermano Luis, a la hermana Julieta, a la hermana Kelly, al hermano César, la hermana Linda Rosa, la hermana Ginette, el hermano Samuel Lagos, la hermana Norma Palmera, la hermana Miguel Jinetes. Dios les bendiga. La hermana Belkis Acuña, la hermana Ibel Barros, la hermana Nelly Mejía, Dios les bendiga. Dios le bendiga a nuestra hermana Digi, nuestra hermana Gloria Díaz, nuestro hermano Eliezer Osorio, muchísimas gracias, hermano, y a todos los de allá de Barranca, a nuestra hermana Luz Marina Segura, nuestro hermano Andrés García, nuestra hermana Gisette Rúa, la hermana Cintia, la hermana Loraine Mercado, Dios le bendiga, la hermana Valentina, la hermana Marilí, Dios le bendiga, el hermano Eber Torreblanca, el hermano José Gutiérrez, Dios les bendiga a todos. Agradecidos estamos con el Señor por su palabra, porque Él nos ha hablado. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude. A todos los hermanos que tengan una petición, vamos a estar orando por ustedes y para finalizar este servicio que Dios nos ha regalado. Amado Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en esta hora. Gracias, Jesús,
porque nos has hablado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo sabio, Señor. Oh Dios, en esta hora te colocamos en tus manos la vida de nuestros hermanos, Señor. Usted conoce su petición, usted conoce, Señor, lo que ellos te piden a ti, Señor. Oh Dios, Señor, respóndeles conforme a tu voluntad, Señor. Si alguno está, Señor, enfermo, si alguno, Señor, se encuentra quebrantado de salud, su mano le toque en esta hora, restaurándole, Señor. Te lo imploramos, por favor. Gracias por este servicio. Gracias, Señor, por cada hermano que estuvo allí atento, Señor, a tu palabra. Sigue bendiciendo nuestras vidas y tu paz, Señor, sea con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Amén y amén. Recordamos, hermanos, lo que hoy a las 7 de la noche tendremos nuestro culto dirigido por los jóvenes. Tendremos un invitado especial. Vamos a estar allí atentos. Hoy a las 7 de la noche, nuestro culto juvenil. El martes, culto de oración a las 7 de la noche. El jueves a las 7 de la noche, culto de enseñanza. Y el próximo domingo nos encontraremos en nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.